quiere ser, de dónde a dónde se quiere graficar. Por ejemplo, normalmente dicen, a ver, yo quiero que grafiques la función seno de x, desde menos pi hasta pi. ¿Ah? Grafícame la función seno de x desde menos pi hasta pi. Y nada más le puse 3.14, ahí podemos usar la precisión que tú quieras, ¿no? Para pi, ¿no? O sea, 3.14, 3.1416, 3.141592, bla, 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 la que tú quieras. Pero el usuario quiere ver desde menos pi hasta pi, ¿ok? Entonces tenemos que leer esos valores, A y B. Eso es lo que hace este algoritmo. Bueno, aquí lo escribí en pseudocódigo como para que sea más fácil de entender, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este paso 2, que es calcular el tamaño de la ventana, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar A y B. Vamos a calcular a través de un for toda la función desde A hasta B, ¿ok? Voy a calcular toda la función seno de x desde A hasta B. La voy a calcular toda y voy a encontrar quién es el máximo y el mínimo de la función. ¿Por qué? Me voy a regresar a la imagen esta, ¿verdad? Estamos, ojo, calculando la ventana. Entonces, ¿cuál es el ancho de la ventana? Según el ejemplo que acabo de especificar ahorita. ¿Cuál es el ancho de la ventana? El ancho de la ventana va desde menos 3.14 hasta 3.14. ¿Ok? Entonces, el ancho es 2pi, el ancho de la ventana, ¿no? O sea, es 6.28. Eso sería el ancho de la ventana. 6.28. ¿Sí queda claro eso? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene dudas? Ok. ¿Cuál es el alto de la ventana? El alto de la ventana, miren, de hecho aquí la ventana es un poquito más alta que de la función. Pero ¿cuál es el alto de la ventana? Híjole, no lo sé. Pero lo que sí puedo hacer es evaluar toda la función. Bueno, lo va a hacer la computadora, ¿no? Lo voy a hacer a través de un for. Voy a evaluar toda la función y voy a encontrar el mínimo de la función y el máximo de la función. En la medida en que tengo el mínimo y el máximo de la función, entonces ya tengo el alto de la ventana. ¿Ok? Bien, entonces, este cálculo de acá me dice, ¿cuál es el ancho? Pues el ancho, ¿verdad? Es más, lo voy a poner aquí. Ancho, ¿cuál es el ancho de la ventana? Pues es B menos A. Escribo en mayúsculas para remarcar que es el comentario del código, ¿sí? ¿Sí queda claro que ese es el ancho de la ventana? B menos A es el ancho de la ventana. ¿Cuál es el alto de la ventana? Sería el máximo de la función menos el mínimo de la función. Ese sería el alto de la ventana. ¿Ok? Entonces, este código sencillito lo que hace es justamente es eso. Primero, noten que lee A y B. ¿Por qué debe de leer A y B? Porque el usuario es el que dice el dominio, de dónde a dónde quiere graficar.
Luego, noten que aquí en la línea 3, ¿va? Lo que hace es a la variable máximo le asigna f de a. F representa la función. Esto grafica cualquier función, ¿ok? Como ejemplo, puse ahí arriba el seno, pero puede ser coseno, tangente, seno por coseno, cualquier función, x cuadrada, x cúbica más 8, cualquier función continua se coloca ahí, ¿ok? Entonces, noten que calcula f de a y lo asigna en max. Y luego en mínimo, la línea 4, en mínimo le asigna el mismo valor. ¿Por qué hacemos esto? Lo que quiero encontrar, recuerden, es el valor máximo y el valor mínimo de la función. Entonces, necesito tomar el primer valor como máximo y como mínimo. Y después calculo todos los demás. ¿Ok? Al final me interesa cuál es el mínimo en todo el intervalo y cuál es el máximo en todo el intervalo. Ok. Bien, aquí viene una característica importante, ¿va? Tomo el intervalo, el dominio, b menos a, y lo divido entre 600. Esto es, el dominio de la función lo divido en 600 pedacitos. Estos 600 pedacitos, lo divido en 600 pedacitos porque es el número de píxeles que puedo pintar. Recuerden, cuando definimos, y me paso acá arriba, cuando definimos el puerto de visión, definimos el tamaño que era de 600 por 400, ¿ok? 600 de ancho por 400 de alto. Entonces, como voy a graficar una función, solamente puedo graficar 600 puntos de la función. No puedo graficar más. De hecho, no existen más porque hay 600. ¿Va? Entonces, aquí, con dx, ¿va? Que es la línea 5, lo que estoy especificando es que obviamente no puedo graficar todas las x de la función, porque son un número infinito. Voy a graficar solamente 600, porque es el ancho. Entonces, ese ancho lo necesito calcular en delta de x, por eso se llama aquí dx, y esa me va a servir para el paso de evaluación. ¿Ok? Noten que este for, otra vez, el for va de 1 a 600, porque voy a calcular 600 veces la función. ¿Para qué hago este for? Para calcular el máximo y el mínimo de la función. ¿Ok? Entonces, este for, noten acá que va a calcular la función. Toda la función, toda la vamos a ir calculando. Toda. Bueno, no toda. Nada más 600, porque esa es la definición de mi puerto de visión. Entonces, finalmente sí estoy limitado, ¿va? Al tamaño del image. Por eso es importante que el image sea lo más grande posible, para que le grafiquemos con la mejor calidad del mayor tamaño, aprovechar todo el monitor. O sea, si nuestro cliente se compró una pantalla de 40 pulgadas, pues usemos las 40 pulgadas, ¿verdad? ¿Por qué usar nada más ahí 10 pulgadas? No. Usar la mayor cantidad de nuestro dispositivo de despliegue, ¿ok? Entonces, para eso es este for de 1 a 600. Ahora, ¿cómo empieza la evaluación? Ojo, aquí en la instrucción 6
empezamos desde A. X, esta X, que es la X que va a ser evaluada por la función, va a empezar en A y va a terminar en B. Esto es, va de izquierda a derecha, como si lo hiciéramos a mano, pues. ¿Ok? Entonces, este for lo que hace es 600 veces hace lo siguiente. Calcula la función. Luego ve si esa función, si el resultado de la función es mayor que max. Esto todo lo hicimos allá en nuestro curso de primero de Progra 1, ¿no? Calcular el máximo de un arreglo, calcular el máximo de un conjunto de datos, calcular el máximo. ¿Cómo calculamos el máximo? Pues con un if preguntamos si es mayor, ¿va? ¿Qué máximo? Y en caso de ser verdad, entonces el máximo es actualizado con el nuevo valor, ¿verdad? Ese es un ejercicio que seguramente lo has hecho 3, 4 veces, ¿verdad? Lo has programado. Ese es el ejemplo básico de Progra 1, seguro lo hiciste en Progra 2, lo vas a hacer ahorita en estructura de datos. Siempre necesitamos encontrar máximos y mínimos. Entonces, con este if encontramos el máximo. Después encontramos el mínimo. ¿Cómo encontramos el mínimo? Pues preguntando, haciendo la pregunta correcta. Si f de x es menor que mínimo, o sea, si el valor resultante de la función, acuérdense, f de x lo calculamos ahí en la línea 2, ¿va? Arribita. Luego preguntamos, si f de x es menor que el mínimo, entonces actualizamos mínimo con el nuevo valor. ¿Ok? Entonces, estos dos ifs los has usado varias veces, ¿no? No son problema. Lo que sí debemos de estar pendientes es de actualizar el paso, ¿va? Esto es, vamos con un delta de x, con un intervalo delta de x, ¿ok? Entonces, actualizamos x, entonces la x la movemos tantito a la derecha y volvemos a hacer todo el resultado. Entonces, noten que este for, el for completo, ¿va? Se hace 600 veces y lo único que hace ese for es calcular el máximo y el mínimo de la función. ¿Ok? Entonces, con este código, ¿va? Lo que sucede es que el usuario nos da el ancho de la ventana. El ancho es B menos A. Ese es el ancho. Entonces, el usuario nos da el ancho. Y nosotros, a través de este for, calculamos el alto de la ventana. Yo no sé de qué alto sea, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque eso depende de qué función estés usando, depende de qué A y B te dé el usuario, ¿ok? Si es una función, no sé, creciente, pues obviamente van a variar los valores, ¿va? Si es una función como el seno, entonces, pues es una función oscilatoria que luego sube y luego a veces baja y luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar. No sé cómo vaya, pero lo que sí sé es que si el usuario me da A y B, con este for yo calculo el alto de la ventana. ¿Ok? ¿Dudas de esto? ¿Alguna duda? Ok, aquí lo puse en pseudocódigo en aras de hacer esta explicación. ¿Ok? Entonces, paso número 2, calcular la ventana. Con esto ya tenemos el ancho y el alto de la ventana. ¿Ok? El ancho es B menos A y el alto de la ventana es
máximo menos mínimo. Máximo de la función y mínimo de la función. ¿Ok? Bien. Después de haber calculado la ventana, pasamos a graficar la función. Graficar la función se le llama mapeo. Déjenme regresar a la diapositiva de acá. Esta flecha azul que tengo aquí, ¿verdad? Que es cuando tú pasas lo que está en la ventana, lo pintas en el puerto, a este paso se le llama mapeo en general, ¿ok? Lo que significa es que haces una asociación entre el rectángulo ventana y el rectángulo puerto, ¿ok? Tenemos que hacer que la ventana encaje en el puerto. Tenemos que pintar toda esta ventana, pintarla dentro de este puerto. Pero si lo ves, pues no son del mismo tamaño, ¿va? ¿Sí? La ventana puede ser muy grande, puede ser muy chiquita, ¿verdad? El puerto de igual puede ser muy grande o puede ser muy chiquito. Nunca, nunca van a ser del mismo tamaño. Bueno, ya sería un milagro, ¿no? Que fueran del mismo tamaño. Son de tamaño diferente. Entonces, como son de tamaño diferente, tenemos que hacer este mapeo. En graficación le llamamos mapeo. En matemáticas le llamaríamos una transformación. ¿Ok? Vamos a hacer esta transformación. A veces la transformación, digo, en matemáticas es transformación, en graficado es mapeo. Le podemos llamar de las dos formas. ¿Ok? Entonces, voy a hablar en términos de matemáticas porque a lo mejor así nos queda más claro. Esta transformación puede ser elaborada, bueno, complicada entre comillas, en la medida en que es diferente ancho, es diferente alto, y entonces necesitamos ajustar los dos, ¿verdad? El ancho y el alto. Recuerden, lo que yo quiero es que todo lo que está en la ventana se pinte dentro del puerto. Todo lo que está en la ventana lo pinte en el puerto. Como son de diferente tamaño, necesito hacer un ajuste. El ajuste, que es esta transformación, puede ser a veces tan sencillo como una regla de 3. Se puede reducir a una regla de 3. ¿Ok? Nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista más amplio, en donde en el peor de los casos no se ajusta por ningún lado y lo obligamos a que ajuste. Ese es nuestro trabajo como programador. ¿Ok? Entonces, vamos al paso 3, el mapeo. Repito, en graficación se llama mapeo, en matemáticas se llama transformación. Vean ustedes que este código es muy similar al anterior. Es más, parece ser el mismo. Me regreso al código anterior. Vean el paso, es más, lo voy a remarcar. Vean el paso 6 y 7. ¿Ok? Y luego acá vean el paso 8, 9. Son muy similares. Son muy similares porque repetimos el proceso, ¿ok? Empezamos en A, esa es la línea 8, ¿verdad? Empezamos en A y luego hacemos un for de 600 veces. Si tu gráfica es, o sea, perdón, si tu image es más grande, pues aquí le pones 800, le pones 1024, si es no sé, de 4K, pues le pones 2000, le pones lo que sea, ¿no? El tamaño del image. Ok, pero entonces vean este for de 600, ¿verdad? Lo que hace es, primero, otra vez evalúa la función. Eso significa, pues, que en este tipo de programas evaluamos 2 veces la función.
tenemos que hacerlo así, evaluar 2 veces la función, ¿ok? Ahora lo hace la computadora, así es que tampoco no nos preocupa mucho, ¿no? Bien, entonces, línea 9.2 es evalúa la función, ¿ok? Déjenme saltarme la línea 3, 9.3, ¿ok? Me la voy a saltar, la voy a ver después. Noten la línea 9.4 en donde ya pintamos el píxel. ¿Cuál píxel? El píxel cuya columna es la del for, el índice del for es la X. ¿Ok? Entonces, otra vez, voy a pintar un píxel. ¿Cuál píxel? De hecho, aquí lo voy a pintar de color rojo, ¿no? Yo siempre pinto todo rojo. Entonces, de color voy a pintar el píxel cuya X es col, la variable col de columna, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿quién es la columna? Pues es la X de la matriz que corresponde a la X de mi sistema coordenado. Pero aquí pues, le llamé columna, ¿va? Entonces, y el bueno, perdón, estaba hablando de la columna. Profesor. ¿Cuántas columnas voy a pintar? Ay, perdón. Profesor. Sí, dime. Disculpe, pero es que ya son las 12 y tengo